quieren, también pueden mirar en YouTube. Quiero comenzar presentándoles esto. Yo creo que una buena parte de ustedes conoce esto, lo ha visto al menos alguna vez. Esta es la plataforma de Classroom. Este es el Classroom que yo tengo para ustedes de Ciencias Naturales. Aquí está el tablón. Algunos de ustedes me han enviado actividades por el tablón y pues les he respondido. Este no es el de ustedes, disculpen. El de ustedes es este. Este es el de ustedes. Aquí está. Pues algunos de ustedes han enviado actividades por acá por la plataforma. Algunos de ustedes ya conocen. Y pues algunos subieron sus actividades aquí en el tablón. Entonces, bueno, les comento cómo es la cosa aquí. ¿Para qué creé yo esta plataforma? Para poder comunicarme con ustedes de forma directa. Por esta plataforma yo puedo enviarles actividades, dejarles las actividades montadas para que, no sé, por alguna razón X o Y, a usted se le formateó el teléfono celular, se le reseteó todo, entonces usted borró toda la información y se le perdieron las actividades del profesor Sergio. Entonces no hay ningún problema porque acá en tablón de clase están todas las actividades que yo le he puesto, absolutamente todas las actividades. Y usted por aquí puede hacer la entrega de esas actividades. Bueno, entonces lo primero que quiero que sepan ustedes es que esta plataforma está muy subutilizada, ustedes no la utilizan demasiado y quiero que la utilicen un poquitico más. ¿Qué información encuentran acá? Por ejemplo, en la parte superior, este es el código de la clase. Para los que no saben ingresar al Classroom, es muy sencillo. Desde su correo electrónico, que es de Gmail, usted tiene que ir aquí arriba, donde dice aplicaciones de Google. Le da aquí a la opción que dice Classroom. Le abre esta otra pantalla y aquí le van a aparecer las clases. Usted no le va a dar a nada de esto, sino que va a ir acá arriba donde está este más, le da clic aquí en apuntarse a una clase y aquí en el código de la clase lo único que tiene que hacer es copiar este código O3OLU7V. Lo copia aquí, le da unirse e inmediatamente queda unido a la clase. Y de esa manera usted nunca más va a perder las actividades que le estoy enviando y va a tener una plataforma, una herramienta donde le van a estar recordando cuáles son las actividades para hacer e incluso yo puedo empezar a subir las evaluaciones a esta plataforma para que ustedes las desarrollen por ahí y nunca pues pierdan ese espacio. Entonces, ese es el primer objetivo de esta videoconferencia. Ya queda cumplido. ¿Alguna duda respecto a cómo ingresar? ¿Algo? Bueno, no hay dudas. Esto que aparece aquí abajo, este enlace Meet, este va a ser el enlace de nuestras videoconferencias. Siempre. Usted lo único que va a hacer que va a tener que hacer para ingresar a nuestras videoconferencias es ingresar al Classroom y darle clic a este enlace. Cuando usted le dé clic a este enlace, inmediatamente lo va a transportar, a esta ventana que es la ventana de la videoconferencia. A partir de ahora, pues ustedes pueden ingresar por ahí. Sin embargo, siempre que tengamos una videoconferencia, yo voy a mandar el enlace con la profesora Kelly y ella se los va a compartir a ustedes. Sino que pues yo se los digo simplemente porque pues, no quiero ponerle trabajo adicional a la profesora Kelly. En este momento ella está en su jornada, ya no está en jornada laboral, está en su vida diaria, está con su familia y lo último que yo quiero es interrumpir a la profesora Kelly cuando está con su familia. No me gusta. Entonces, esa es otra información que quería darles. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo está claro respecto a cómo se maneja esto? Bueno, no hay dudas.
Ahora, cuando estemos aquí en la videoconferencia como tal, va a haber una serie de normas. ¿Listo? La primera, pues ya se las dije. No es obligatorio que ustedes tengan la cámara encendida. De hecho, prefiero que esté así apagadita. Necesito, pues me gusta más que esté así apagadita porque me interrumpe menos un poquitico y consume menos banda. Entre más personas estén conectadas, pues más esfuerzo tiene que hacer la plataforma y puede cometer errores. Pueden empezar a escucharme mal, pueden empezar a ver mal las cosas que les estoy presentando. Entonces, como no es necesario, pues dejémoslo ahí. Vi que algunos de ustedes tenían uniforme y estaban vestidos con uniforme. Eso me parece genial. La presentación personal es algo muy chévere, es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Sin embargo, pues desde mi punto de vista, como profe, no me parece obligatorio igual que ustedes estén ahí con uniforme frente a la cámara, al menos no para esto. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando usted tenga que presentarme una exposición, cuando usted tenga que presentarme la exposición de su, de su experimento, cuando usted tenga que hacer ese trabajo, obviamente usted tiene que estar bien presentado con la indumentaria del colegio. Para estas clases no es obligatorio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a lo que nos compete. Trabajo de clase, aquí siempre va a estar la información y esta es la actividad 1 del segundo periodo. Esto es lo que nos compete hoy. En mis actividades, los talleres que yo siempre le envío, siempre va a estar esto. Este es mi correo electrónico. Me di cuenta que para el primer periodo muchos de ustedes se confundieron y se frustraron muchísimo. Algunos padres incluso parece que se enojaron conmigo. Pero pues los invito a que revisen eh, el taller, los primeros talleres que le envié y siempre van a encontrar esto, mi correo electrónico, porque ese es el espacio por donde les voy a recibir la información. ¿Qué estaba pasando? Cometieron un error al escribir mi correo electrónico y en lugar de escribir S. Martínez, escribieron S.E. Martínez. Con una sola letra que esté mal escrita, ya no funciona, ya no sirve el correo electrónico. Tiene que estar exactamente como se lo estoy mandando. smartinez@mariaantoniapenagos.edu.co. Ese es mi correo y ahí les estaré recibiendo todas las actividades. Estas son las actividades que he recibido, estas no las he revisado, todo esto no lo he revisado y esto tampoco lo he revisado. Desde aquí. Desde el 6 de junio no reviso actividades. 6 de junio fue el... ¿Qué día fue ese? Bueno, creo que el 6 de junio fue el sábado. Desde el sábado no reviso actividades. Es decir, que todo lo que ustedes me hayan enviado durante esta semana no lo he revisado. Pues porque he tenido otro trabajo de clase y otras cositas que hacer. Eh, Sin embargo, para este fin de semana todo estará completamente revisado. Vamos pues a esta actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad es de un tema que se llama ciclos biogeoquímicos y los ciclos biogeoquímicos son ciclos que ocurren en la naturaleza que incluyen factores bióticos, geográficos y químicos. ¿Listo? Entonces, geográficos y geológicos. Y pues existen diferentes ciclos que ocurren en la naturaleza. Les puse de primero el ciclo del agua, porque el ciclo del agua es el que ustedes más conocen, el que ustedes desde chiquito les están enseñando. ¿Alguien me puede explicar en qué consiste el ciclo del agua? Los escucho.
sólido, líquido y gaseoso. Esos son los estados de la materia. Yo pregunto por el ciclo del agua. Miren este dibujo. ¿Les dice algo ese dibujo? ¿O no les dice nada? Es la circulación del agua de la tierra, mares, océanos salados y la atmósfera. Bueno, tú lo estás leyendo. No lo leas. Mira el dibujo. Mira este dibujito. ¿Qué te dice este dibujo? ¿Qué información puedes sacar de ese dibujo? ¿Qué es lo que te está diciendo? Es el ciclo del agua. ¿Qué es lo que... Básicamente llueve, luego Ajá. toda esa agua llega hasta el mar, después de eso el sol hace que se evapora, Ujú, luego después de que se evapora se convierte en nubes y ujú. después esa nube hace que llueva y se repita el ciclo. Eso. Mire, este dibujo tiene toda la información para que usted comprenda lo que es el ciclo del agua. El ciclo del agua es un proceso, como su nombre lo indica, cíclico, donde comienza en un lugar y termina en otro. Pero en el lugar en donde termina, vuelve a empezar otra vez el ciclo para terminar en otro, y en ese lugar donde termina, vuelve a empezar para terminar en otro. Me explico. Tenemos, por ejemplo, esta nube de lluvia que está acá en la montaña y llueve en la montaña. Cuando llueve en la montaña, ustedes se han dado cuenta que los ríos, algo pasa con los ríos. ¿Qué le pasa a los ríos cuando llueve en las montañas? Se desbordan. Se desbordan, porque toda esa agua pues, tiene que correr, tiene que moverse por gravedad, ¿cierto? ¿Hacia dónde se dirigen los ríos? Hacia el mar. Hacia el mar. Llegan al mar y cuando llegan al mar, pues pasa otra cosa, y es que el sol está calentando, ¿cierto? Si el sol calienta el agua, ¿qué pasa con esa agua? El agua se evapora. Se evapora y esa evaporación forma nubes. Resulta que cuando las nubes se forman, hay una cosa pues, en los continentes, en la relación océanos-continentes, que se llama el viento. Y el viento transporta las nubes desde el mar hacia el continente. Cuando la nube llega al continente y se choca con una montaña, por ejemplo, ¿qué pasa con esa nube? Traspasa la montaña. Bueno, sí, en algunos Se casos quita. traspasa la montaña, pero en otros casos ocurre un proceso que se llama una precipitación. Y el agua que estaba en la nube se precipita hacia la montaña. Dependiendo de dónde se encuentre, puede precipitarse en forma de lluvia o si la montaña es muy alta y es una montaña nevada, ¿en qué otra forma se puede precipitar? Neblina. ¿Cómo? Neblina. No, la neblina no es una precipitación. Si es una montaña nevada, ¿de qué forma se puede precipitar el agua? Nieve. Nieve. Muy bien. Entonces, este es el ciclo del agua. Es el más simple de todos. Este se lo enseñan a usted en primaria y se lo ponen a dibujar y le ponen a hacer cositas con plastilina y le pueden hacer todas estas cositas. ¿Por qué es importante? Porque el agua lo utilizamos todos los seres vivos. Las plantas, los animales, los hongos, las bacterias. Todos los seres vivos utilizamos el agua. Entonces, es importante tener en cuenta los pasos que sigue este importante recurso y las características que tienen cada uno de ellos. Para las plantas, por ejemplo, el agua es supremamente importante porque hay un proceso fisiológico que realizan las plantas y que utiliza agua. ¿Cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. Muy bien, la fotosíntesis utiliza agua. Si una planta no tiene agua, no puede hacer fotosíntesis. Y si una planta no hace fotosíntesis, ¿será que puede producir su propio alimento? No. 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 Y si no puede producir su alimento, ¿será que puede producir alimento para los animales? No. Tampoco, No. ¿cierto?
Por eso el agua es tan vital para todos los ecosistemas. Y el agua es mucho más mucho más valioso que cualquier otro recurso que se pueda encontrar en una montaña. Es mucho más valioso que el oro, es mucho más valioso que el petróleo, es mucho más valioso que la plata. Porque usted sin agua se muere, sin oro no se muere, sin plata no se muere, sin agua sí. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Esto para el ciclo del agua. Este es un ciclo nuevo para ustedes. Este es el ciclo del fósforo. ¿El fósforo qué es? Es un elemento químico de la tabla periódica. Por aquí lo tenía yo. Aquí está. El fósforo es el elemento número 9. Es el flúor, perdón. Aquí está el 15. El fósforo es el elemento 15 de la tabla periódica. Es un elemento con una alta electronegatividad, pero ¿cuál es la importancia? ¿En dónde radica la importancia de este fósforo? Que el fósforo lo utilizamos también todos los seres vivos. Absolutamente todos los seres vivos utilizan fósforo. ¿Para qué? Pues el fósforo es la base de esto y esto. ¿Saben lo que es el ADN y el ARN? ¿Saben lo que es el ADN? Ok. El ADN sí, pero el ADR no. No importa. Dime qué es el ADN. El ADN es donde está toda la información genética. Entonces, con la información genética es como, de ahí depende de cómo va a ser el ser vivo. Muy bien, exacto. Eso es el ADN. Es una molécula orgánica que se encuentra en todos los seres vivos y es la información genética. ¿Qué importancia tiene esto? Pues la información genética es la que nos dice cómo va a ser un organismo vivo. Todas las células de su cuerpo tienen ADN de su cuerpo. Usted que está allá sentado y yo que estoy acá sentado. Todas las células de todos los seres vivos tienen ADN. Y resulta que el ADN como molécula utiliza fósforo. Sin fósforo no hay ADN. Y sin ADN, pues no hay ser vivo. ¿Se entiende el punto? Sí. Entonces ahí ustedes se darán cuenta por qué es tan importante el fósforo. El ARN es simplemente otra molécula que también corresponde a información genética. Es una molécula un poco más simple, pero también es una molécula de información genética. No quiero entrar en detalles porque pues ustedes están muy chiquitos para trabajar con esto todavía. ¿Qué pasa? Que resulta que todos los seres vivos, cuando hacen la respiración, producen una molécula orgánica que se llama el ATP. ¿Se acuerdan del ATP? No. El ATP es una molécula con la cual se produce energía. Es una molécula con la que se intercambia energía dentro de los seres vivos. Ningún ser vivo puede realizar ningún trabajo sin utilizar ATP. Yo estoy hablando aquí porque estoy utilizando ATP de la comida que me almorcé ahorita a las 12. Usted puede estar aquí sentado mirando la presentación porque está consumiendo el ATP, producto de la digestión y de la respiración del almuerzo que usted se comió el día de hoy. Este pescadito que está aquí puede nadar porque está gastando ATP en sus músculos para poder mover la cola. La gaviota puede volar porque gasta ATP en mover sus alas. ¿Cómo se consigue ese ATP? Pues en un proceso metabólico que se llama la respiración. En biología ustedes van a ver el proceso de respiración y la respiración
No es simplemente que yo tomo oxígeno del medio ambiente. No, el proceso de respiración incluye tratar la comida que nos estamos comiendo, oxidarla con oxígeno y producir ATP, producir energía. Para eso es que sirve la respiración, para producir energía. Entonces, si no hay fósforo, no hay ADN. Si no hay fósforo, no hay ATP, no hay energía. Entonces, para todos los seres vivos es clarísimo que el fósforo es importante. ¿Dónde se encuentra el fósforo naturalmente en el medio ambiente? En las montañas. Es el sitio más común en donde se encuentran grandes yacimientos de fósforo, y otro sitio es el fondo del mar. Esos son los sitios en los que son yacimientos naturales de fósforo. Resulta que cuando llueve en una montaña, por ejemplo, el agua que arrastra el río, esa agua arrastra todos los minerales que tiene la montaña. Entre los minerales que tiene la montaña, pues está el fósforo. Las plantas que utilizan el agua del río, el agua de la laguna, el agua del mar, toman el fósforo y lo adhieren a su cuerpo. Las plantas son los primeros fijadores de fósforo, estas planticas de aquí. Cuando un herbívoro se come una plantica, no solamente se está comiendo el sabor de la planta, sino que también se está comiendo todos los minerales que componen esa planta. Entre los minerales se está comiendo el fósforo. Cuando un carnívoro se come a un herbívoro, también está comiendo fósforo. Cuando uno de estos animalitos se muere o excreta, o sea, cuando hace popó, cuando hace popó más que todo, también elimina fósforo. Entonces, este es un proceso más o menos cíclico, donde de los yacimientos baja el fósforo por los ríos, es utilizado por las plantas, es utilizado por los animales lo depositan nuevamente en la montaña en forma de excreciones, en forma de no sé, por ejemplo, un animalito de esto se muere. Cuando un animalito se muere, de lo que está compuesto pasa a la tierra. Entonces, los minerales, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, todo eso pasa a la tierra nuevamente y puede ser utilizado nuevamente por las plantas. ¿Por qué el fondo marino es un yacimiento también natural de fósforo? Sencillo, porque el río arrastra el fósforo, algunas plantas lo utilizan, pero el fósforo que no es utilizado, el que no utiliza ningún tipo de planta, pues porque no lo alcanzó a coger o por cualquier cosa, llega al mar. Y cuando llega al mar, por su propio peso, él llega y se deposita en el fondo marino. Por supuesto, en el mar también es utilizado. Por ejemplo, las algas, las bacterias, diferentes seres vivos fotosintéticos utilizan el fósforo, lo fijan, lo agarran, y una vez esa plantica, esa alga o lo que sea ha consumido el fósforo, o sea, lo tiene dentro de su cuerpo, cuando un pez se come esa planta, agarra también fósforo. Cuando una gaviota se come un pez muerto, agarra también fósforo. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con un ciclo. Es un proceso que nunca termina, porque cuando se muere el animalito, vuelve a ser utilizado por las plantas. Entonces, por eso es un proceso cíclico. ¿Hasta ahora más o menos claro o hay dudas con el ciclo del fósforo? ¿Dudas, inquietudes? No. No, señor. ¿Seguros? ¿Todo esto está claro? Sí, señor. Seguro. Igual, esto va a quedar en YouTube. Ciclo del carbono. Me interesa que ustedes lo lean más a fondo porque esto va a ser parte de un proceso industrial que nosotros estamos llevando a cabo desde hace mucho tiempo y que tiene efectos negativos en el medio ambiente, y por eso le han echado mucha bronca al pobre carbono. Pero el carbono no tiene la culpa, el que tiene la culpa es el ser humano. Entonces,
Yo sé que ustedes han escuchado del dióxido de carbono, del CO2, de todo esto. ¿Cómo es el ciclo del carbono? Pues resulta que el carbono se encuentra naturalmente en la atmósfera, es decir, aquí en la parte gaseosa del ambiente. De ahí de la atmósfera ocurre un proceso de fijación en las plantas. Las plantas pueden fijar el carbono de forma natural. Hay un proceso que hacen las plantas que utiliza dióxido de carbono. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama el proceso metabólico donde una planta utiliza dióxido de carbono? Aquí dice fotosíntesis. ¿Fotosíntesis? Sí. La planta utiliza agua, dióxido de carbono y luz solar para poder hacer ese proceso de fotosíntesis. Entonces, la planta fija el carbono, los herbívoros pueden comer ese carbono, o sea, pueden comerse esa plantica, y entre todo lo que se comen, se están comiendo también el carbono, se están comiendo el fósforo, se están comiendo todos los minerales que componen a esa planta. Cuando se lo comen, el mineral pasa a ser parte del cuerpo del animal. Por ejemplo, cuando ustedes se comen una hamburguesa, eh, todos los minerales, todas las proteínas, todos los carbohidratos que tiene esa hamburguesa, todas las grasas, pasan de la hamburguesa a su cuerpo. Si usted no hace ejercicio, toda esa grasa se convierte en barriga. Si usted no hace ejercicio y no quema las calorías, todo eso se le convierte a usted en un problema de obesidad. Entonces, eso también es algo que tener en cuenta en cuanto a las dietas balanceadas y todo esto. ¿Qué fuentes de dióxido de carbono existen en el planeta Tierra? Pues los animales producimos dióxido de carbono. Cada vez que respiramos, exhalamos dióxido de carbono. Los volcanes, cada vez que hacen erupción, incrementan también la cantidad de dióxido de carbono que hay en el ambiente. Las fábricas, cada vez que están en funcionamiento, incrementan también la cantidad de dióxido de carbono. Cuando un animal se muere, todo ese carbono, una parte se queda en el suelo y otra parte se va a la atmósfera en forma de dióxido de carbono también. Entonces, el carbono se mueve de esta manera. De la atmósfera a las plantas, a los animales y nuevamente a la atmósfera. Hay muchas otras cosas que ocurren. Por ejemplo, en el mar también ocurre fotosíntesis. Porque en el mar también hay algas y organismos que hacen fotosíntesis. Entonces puede ser lo mismo. De la atmósfera al mar que hace fotosíntesis y pues nuevamente emisiones en cuanto a la respiración. De hecho, el mar es el lugar del planeta Tierra en donde se hace más fotosíntesis. Se hace mucha más fotosíntesis que en cualquier bosque del planeta como tal. Se hace más fotosíntesis en el mar. Entonces, otra parte también puede llegar a quedar acumulada dentro de las montañas en un proceso que se llama fosilización. ¿Cómo ocurre la fosilización? Sencillo. Cuando un árbol, cuando un animal muere y queda sedimentado, el carbono pasa a la tierra y durante muchos millones de años ese carbono se va descomponiendo hasta que se convierte en un carbono mineral. Puede transformarse en carbón sólido, puede transformarse en carbono líquido, o sea, petróleo, o puede transformarse en carbono gaseoso, que nosotros les conocemos como gas natural. ¿Se han escuchado del gas natural? ¿No? Sí, señor. El que llega a sus casas, Sí. el que llega a la casa de algunos de ustedes, el que
Por ejemplo, hay algunos carros que funcionan con gas natural y todo esto. Este es el proceso del ciclo del carbono. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, por ahora no. Bueno, No, señor. igual aquí está toda la información. Finalmente, el ciclo del nitrógeno, este ciclo es mucho más complejo y muchas personas no lo entienden del todo bien. Sin embargo, vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. El ciclo del nitrógeno, pues resulta que el nitrógeno es otro mineral que se encuentra naturalmente en la atmósfera. Se encuentra en altísimas proporciones, en muchísima cantidad en la atmósfera, es decir, acá en el aire. Pero resulta que el nitrógeno, tal y como está acá en el aire, no lo podemos utilizar. La mayoría de los animales y la mayoría de las plantas no pueden utilizar el carbono que está acá en la atmósfera. Es imposible utilizarlo. Sin embargo, existen unos organismos microscópicos que se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en la Tierra. Esas bacterias fijadoras de nitrógeno sí pueden utilizar el nitrógeno tal y como está en la atmósfera. Entonces, ellas cogen ese nitrógeno que está en forma de N2 y lo fijan. ¿Qué significa fijar? Tomar ese nitrógeno y convertirlo en una molécula que sí la pueda utilizar. ¿Listo? En este caso, las bacterias lo convierten en una molécula que se llama amoníaco. Ya cuando está en forma de amoníaco, ya lo podemos utilizar los demás seres vivos, pero pues no necesariamente los humanos. Los primeros que pueden utilizar ese amoníaco son estas cositas, las plantas. Entonces, existe una relación que se llama una relación simbiótica entre las plantas y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias se adhieren a las raíces de las plantas y forman unas pequeñas bolitas. De hecho, les voy a pedir al final del experimento a ustedes que miren las raíces de sus frijolitos y lo más probable es que en las raíces de sus frijolitos van a encontrar un poco de bolitas así. Esas bolitas son la relación simbiótica que existe entre estas bacterias y la planta que usted sembró. Pero profesor, esas bolitas son una enfermedad. ¿Qué le pasó a mi pobre planta? Ya no es tan bonita como era. Pues resulta que esas bolitas son muy útiles para la planta porque transportan este amoníaco y lo convierten en sustancias que la planta puede utilizar. ¿Dónde puedo encontrar yo nitrógeno en el cuerpo? Pues el nitrógeno hace parte de las proteínas. Cualquier parte de su cuerpo que tenga proteínas tiene nitrógeno. Le voy a dar una pista, por ejemplo. El ADN contiene fósforo y todo esto, pero el ADN dentro de los núcleos de las células no se encuentra sueltico, sino que se encuentra amarrado a proteínas. Si no hubiera nitrógeno en el interior de las células, no habría proteínas para sostener ese ADN. Las proteínas hacen parte de cada uno de los músculos de su cuerpo. Por lo tanto, sin nitrógeno no habría músculos en su cuerpo. Sin músculos en su cuerpo usted no puede moverse. Entonces son supremamente importantes estas bacterias nitrificantes. Entonces, cuando la bacteria se pega a la planta, lo que hace es pasar ese nitrógeno que estaba en la atmósfera y pasárselo a la planta. Ya la planta puede consumir puede consumir el nitrógeno y ese nitrógeno convertirlo en proteínas. Y la planta crece lo más de bonita, gordita, sabrosita, hermosa. Resulta que llega un conejo, X o Y, no hay conejos aquí, pero digamos que este es el conejo,
y el conejo se come a la planta. ¿Qué pasa si el conejo se come a la planta? ¿Qué es lo que está comiendo el conejo? Proteína. Exacto, está comiendo las proteínas. Por lo tanto, se está comiendo ¿el qué? ¿Amoníaco? Nitrógeno. El nitrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno. ¿Listo? Entonces, ahí vuelve a formarse el ciclo. Cuando el animalito se come la planta, se come el nitrógeno. Cuando el animalito hace pipí, elimina nitrógeno en forma de amoníaco, por ejemplo, de urea, en el caso de nosotros los animales humanos. En el caso de los reptiles y las aves, eliminan ácido úrico, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, cuando el animalito hace popó o hace chichi, vuelve a mandar nitrógeno al suelo. Cuando el animalito, después de un tiempo, se muere y queda en el suelo descomponiéndose, vuelve a mandar nitrógeno al suelo. Resulta que, además de estas bacterias que son nitrificantes, fijadoras de nitrógeno, en el suelo también existen otras bacterias que se llaman procariontes desnitrificantes. ¿Qué es lo que hacen esas bacterias? Pues convierten todo lo que éstas transformaron en amoníaco, en nitritos y en nitratos, estas lo descomponen, lo vuelven partículas más pequeñas y lo convierten en nitratos, es decir, N2. Y una vez es N2, vuelve a subir hacia la atmósfera y vuelve a la atmósfera. Y el proceso vuelve a comenzar. De la atmósfera pasa a las bacterias fijadoras de nitrógeno, de las bacterias a las plantas, de las plantas a los animales que lo consuman, todo esto. Los animales hacen pipí, o los animales hacen popó, o los animales se mueren, y estas otras bacterias las descomponen esas proteínas, ese nitrógeno, y vuelve otra vez acá el nitrógeno gaseoso. ¿Miran cómo es un ciclo? Sí. Sí. Eso es lo que ocurre con el ciclo del nitrógeno, ¿vale? Es un proceso que se repite. Hay plantas que son muy ricas en nitrógeno, hay plantas que son muy ricas en fósforo, hay plantas que son muy ricas en carbono, la mayoría, casi todas. Y pues eso es lo que les quería presentar el día de hoy. ¿Por qué es importante este nitrógeno? Pues porque hace parte de la estructura de las células, de cada una de las células del cuerpo de los seres vivos. ¿Por qué es importante el carbono? Porque el carbono se encuentra en absolutamente todos los seres vivos. No hay un solo ser vivo que tenga carencia de nitrógeno. Alrededor del 18% de la masa de tu cuerpo es carbono. O sea que un 18% de su cuerpo está hecho de carbono. ¿Por qué es importante el fósforo? ADN, ARN y ATP, energía, importantísimo para cualquier célula del cuerpo. ¿Por qué es importante el ciclo del agua? Pues el agua es vida. Sin agua no hay seres vivos en este planeta, al menos en este planeta. Y aquí pasamos a la parte importante. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Todo está claro? Sí. Sí Sí. que. Claro. ¿Sí está claro todo? Está claro. Bueno, Sí. Señor. ¿cuál es el trabajo de ustedes? Primero, importante que lean todo esto, hagan un resumen en su cuaderno y en su cuaderno me copien un resumen de cada uno de estos ciclos y en lo que consiste. Profesor, ¿tengo que copiar todo eso que usted mandó? No, haga solamente un resumen. Con base en ese resumen que usted va a hacer, los dibujos sí es obligatorio que estén en su cuaderno. Necesito que dibujen. Hagan los dibujitos dependiendo, no necesariamente exactamente estos. Pueden hacer dibujos de los diferentes ciclos tal y como usted los haya comprendido. Si quiere utilizar otros animales, si quiere utilizar otras plantas, si quiere utilizar otro ejemplo o en otro ecosistema, hágalo. Entre más diferente sea su trabajo, sus dibujos, a los dibujos que yo les estoy presentando, entre más originales sean, entre más de su propia creación sean,
mejor para mí. Me parece mucho más interesante ver lo que usted comprendió. Por ejemplo, en este dibujo de aquí, ¿aquí qué nos falta? El sol. Bueno, el sol, sí. Pero dentro del ciclo del nitrógeno, ¿qué nos falta? El animal. Muy bien, nos faltan los animales. Ahí pudimos haber metido un herbívoro, pudimos haber metido un ratón y pudimos haber metido un halcón. Si el halcón se come al ratón, ¿qué es lo que está consumiendo del ratón? Nitrógeno. Entre otras muchas cosas, nitrógeno. Recuerde que el ratón también está hecho de carbono, ¿o no? Sí. Recuerden que el ratón también tiene fósforo en sus células, ¿o no? Sí. Sí. Recuerden que el carbón también, perdón, que el ratón también tiene agua en sus células, ¿o no? Sí. Sí, señor. Ahí está. Eso hace parte de lo que nosotros aprendimos cuando estábamos hablando de las redes tróficas y de las cadenas alimenticias. Entonces, ¿su trabajo cuál es? Además de hacer el resumen, hace esta actividad. Esta pregunta 2 y esta pregunta 3 no son preguntas como tal. Esa es una práctica de laboratorio que ustedes van a estar haciendo en su casa. Es un experimento. Aquí están las indicaciones de qué es lo que usted tiene que hacer. Hágalo tal y como se lo estoy pidiendo, por favor. No cambie nada. Hágalo tal cual. Yo creo que algunos de ustedes ya tienen que haber sembrado, ¿o no? ¿Todos ya sembraron? Sí. Señor. Listo. Señor. ¿Todos están tomando los datos día a día? Sí. Sí. Listo. ¿Todos tienen una semilla metida en oscuridad y la otra a la luz del día? Señor. ¿Todos Señor. tienen una semilla en tierra fértil y otra en arena lavada? Sí. Sí. Perfecto, eso es lo que quiero. Simplemente que tomen datos, tomen información, miren a ver qué pasa con las plantas. De pronto ustedes esperarían que pase alguna cosa, pero resulta que pasó algo diferente a lo que usted esperaba. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Que ustedes puedan encontrar cosas que no se esperan. Y ustedes lo único que tienen que hacer es tomar datos, mirar qué es lo que está pasando, hacer dibujos, tomar fotos si usted quiere, tomar datos de lo que ocurre. Más adelante les voy a pedir a ustedes que hagan un trabajo escrito donde presenten sus resultados y las conclusiones de sus resultados. Y adicional a eso, van a tener que hacer una exposición de este tema. ¿Listo? Entonces, muchachos, esto es todo por hoy. Quiero saber, dudas, inquietudes, algo que no No, entendieran. señor. Respecto a la actividad, ¿está todo claro? Señor. Sí, señor. Bueno, no hay dudas entonces, todos están bien. Muchachos, fue un placer tenerlos aquí a estas horas. Gracias por tomarse el tiempito de ingresar y pues escuchar la clase. Voy a subir este video a YouTube y les voy a pasar el enlace con la profesora Kelly. Si ustedes quieren volver a ver el video, algo que no comprendieran, pues va a estar en YouTube. Y también se los voy a presentar para que sus compañeros, los que no pudieron ingresar, puedan verlo. ¿Listo? Señor. Muchachos, un abrazo, los quiero mucho y nos vemos luego. ¿Vale? Chao. Feliz tarde.